Hola compañeros, por fin después de aproximadamente 3 o 4 meses ya hasta perdí la cuenta y como les había dicho hace 3 semanas estoy de regreso. Y el día de hoy les traigo un video que considero que les va a gustar. Aunque a mí no tanto porque como ya les he dicho estas plantas no me fascinan realmente. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar sobre Phalaenopsis. Esta va a ser una guía completa de cultivo y aparte de esto vamos a considerar también aspectos como plagas, fertilizantes y algunos tips. Así que va a estar dividido en 2 videos. En el primero les voy a hablar sobre los aspectos relacionados con el cultivo de estas plantas. Pero bueno, comencemos. Es casi una regla y es bastante curioso, pero la mayoría de los que nos dedicamos al cultivo de orquídeas comenzamos con una Phalaenopsis. ¿Y realmente qué sabemos de las Phalaenopsis? Primero que nada, el nombre. Estando en exposiciones y vendiendo por internet, me han dicho nombres bastante raros, la verdad. Como mencioné al inicio de este video, el nombre es Phalaenopsis. Se escribe así como está en la pantalla o en el título de este video. Y no es que los esté regañando ni nada. Pero pues si ya nos vamos a dedicar al cultivo de orquídeas, de menos hay que saber bien el nombre. Y hablando de nombres raros que me han dicho, el más raro que puedo recordar fue en una exposición. Llegaron y me preguntaron por las Phalaenopsis o algo así, no sé. Realmente estuvo bastante raro y hasta me detuve un momento y le pregunté a la persona a qué se refería. Ahora, ¿qué más podemos aprender sobre las Phalaenopsis? Son orquídeas de crecimiento monopodial, lo que quiere decir que no desarrollan estructuras como los pseudobulbos, por ejemplo, sino que tienen un tallo y las hojas crecen una sobre otra verticalmente. Las especies de este género son originarias de diferentes partes de Asia y algunas partes de Australia. Fueron descubiertas en 1825 y la mayoría crecen en zonas pantanosas pegadas a los troncos o hasta en riscos, lo que las convierte en epífitas o litófitas. Y el nombre deriva de 2 vocablos griegos. El primero es phalaina, que quiere decir mariposa, y el segundo es opsis, que quiere decir parecido. Se les dio este nombre por su semejanza a una mariposa. Y de hecho hay una historia que dice que la primera vez que un investigador la vio a la distancia, pensó que era una mariposa, pero en cuanto se acercó y vio que no se movía, se dio cuenta que era una flor. Y de hecho hasta hoy en día se les dice todavía orquídeas mariposa o también orquídea polilla. Ahora, ya que aprendimos un poco de historia sobre estas plantas, vamos a pasar al cultivo. A mí me gusta separar las necesidades de las orquídeas en general en 4: riego, luz, temperatura y humedad ambiental. Comencemos por el riego. Como ya se mencionó, estas plantas son de crecimiento monopodial. Debido a esto no tienen estructuras que guarden mucha humedad o nutrientes, a diferencia de una Cattleya, por ejemplo, que tiene pseudobulbos. Estas plantas guardan un poco de humedad en las hojas y en las raíces, así que no toleran muy bien los periodos largos de sequía. Si nosotros las tenemos en maceta, el sustrato debe permanecer ligeramente húmedo. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que regar una vez que el sustrato esté casi seco. Lo podemos dejar secar, pero máximo por un día. Si lo dejamos varios días seco, la planta se deshidrata con mucha facilidad. Aquí en cuanto al riego, nos podemos ayudar con un artículo que está muy de moda ahorita, que es la maceta transparente. Se dice en internet y en varios medios que las orquídeas necesitan macetas transparentes porque las raíces, al igual que las hojas, realizan el proceso de la fotosíntesis. Esto es hasta cierto punto verdad, porque las raíces tienen clorofila y la clorofila es la encargada de la fotosíntesis. Pero también hay que pensar un poquito las cosas. ¿No creen que si la fotosíntesis que realizan las raíces fuera suficiente para la planta, no tendrían hojas? Pero bueno, entonces ¿para qué nos sirve la maceta transparente? Simplemente para saber en qué momento podemos regar.
Gracias a la maceta transparente podemos ver si el sustrato sigue húmedo o no, y además podemos ver las raíces adentro del sustrato. Algo que yo siempre recomiendo es, si las raíces adentro de la maceta están verdes, esto quiere decir que el sustrato todavía tiene cierta humedad y no necesitamos regar. En el momento en el que cambien a un color blanco, ya podemos regar sin riesgo a podrirlas. En cuanto regamos, hay que tener mucho cuidado de no dejar agua en la corona, que es esta parte de aquí arriba de donde salen las hojas, o en el tallo, entre la hoja y el tallo, porque si permanece ahí el agua durante mucho tiempo se puede generar una infección por bacteria u hongo y podemos dañar bastante la planta. Ahora, algo que también se relaciona mucho con el riego es el sustrato. Como dije antes en este video, estas orquídeas son epífitas o litófitas, así que podemos ocupar una gran variedad de sustratos. Podemos ocupar corteza, piedras, musgo o una mezcla de estos tres. Lo único que cambia entre sustrato y sustrato es la capacidad de cada uno para retener agua, y esto nos limita también en relación con el riego. Si por ejemplo tenemos pura corteza, este sustrato no retiene muy bien la humedad, así que podemos regar más seguido, y es más, tenemos que regar más seguido porque el agua se evapora con mucha facilidad. Mientras que si tenemos puro musgo, este retiene mucha humedad, así que si regamos demasiado, podemos pudrir las raíces. Una vez más, les recomiendo que rieguen ya que el sustrato esté casi seco o completamente seco. Y como siempre les digo, yo no les puedo decir cuántas veces a la semana tienen que regar, porque entran en juego diferentes factores. Ahorita apenas hablamos del sustrato, pero también entran en juego las corrientes de aire, la temperatura ambiental, la humedad ambiental, la cantidad de luz. Como les dije, son varios factores. Ustedes tienen que ir aprendiendo y entendiendo lo que les dice su planta. Pasemos a la luz. Estas plantas crecen bien en resolana, pero realmente ¿qué significa esto de resolana? No es ni sol directo ni sombra por completo, sino un término medio entre estas dos. Si las ponemos en sol directo, las hojas se queman con mucha facilidad, y si las dejamos en sombra, la planta no se desarrolla bien como debería. Estas plantas crecen bien junto a una ventana o en un tragaluz, donde les llegue la luz natural. A esto se refiere el término resolana. Un pequeño truco que nosotros podemos utilizar para saber si la luz es adecuada o no, es tocar las hojas en el momento en el que les esté dando la luz. Si las hojas se sienten calientes, quiere decir que es demasiada luz para ellas. Simplemente tenemos que buscarles un lugar en donde tengan buena luz, pero que las hojas no se calienten demasiado. Ahora, la temperatura. Como ya dije en este video, estas plantas provienen de zonas pantanosas de Asia. Lo que no les dije es que son zonas semitropicales y tropicales. ¿Qué quiere decir esto? Estas plantas se desarrollan adecuadamente en un rango de temperatura de 20 grados centígrados a 45 grados centígrados, aproximadamente. Si nosotros las dejamos en temperaturas más bajas, lo primero que van a hacer es tirar las flores si es que tienen. Si la temperatura baja un poco más, las hojas se van a empezar a manchar con unos anillos amarillos. Si la temperatura baja más todavía, tiran las hojas una a una hasta que simplemente la planta muere. Esto es algo que hay que tomar muy en cuenta siempre con estas plantas. Sobre todo aquí en la ciudad de Puebla, que ahorita durante el verano hace calor y de hecho se pueden tener al exterior sin ningún problema, pero durante el invierno hace demasiado frío para ellas. Lo que hay que hacer en estos casos es meterlas a la casa. Por lo general las temperaturas dentro de una casa son las adecuadas para estas plantas. Y finalmente, la humedad. Si nosotros adquirimos híbridos complejos como los que encontramos fácilmente en el mercado, no es necesaria la humedad ambiental, pero esto no quiere decir que no la disfruten hasta cierto punto. Crecen bien en temperatura ambiental normal, digamos, por ejemplo aquí en la ciudad de Puebla, que es de aproximadamente 20 o 30%, pero si nosotros subimos un poquito la humedad y le damos entre 50 o 60%, crecen mejor.
Ahora, para aumentar la humedad ambiental, nosotros podemos poner la Phalaenopsis en un jardín tal vez, o rodearla de otras plantas. Los helechos por lo general sirven para aumentar un poco la humedad ambiental porque se pueden regar constantemente. Otra cosa que podemos hacer para aumentar la humedad ambiental es tener un invernadero o tener las plantas en una pecera, como si fueran plantas carnívoras o un terrario. Lo que no sirve para aumentar la humedad ambiental es mojar las plantas con un aspersor. Si nosotros quisiéramos realmente aumentar la humedad ambiental con el aspersor, tendríamos que estar mojando la planta más o menos cada 5 o 10 minutos durante todo el día. Una sola aplicación no es suficiente. Otra cosa que se hace para aumentar la humedad ambiental y que tampoco funciona es poner un plato con agua debajo de las plantas. Y sobre todo si es nada más una planta. Si son varias y están relativamente cercanas, sí puede subir un poco la humedad ambiental, pero no va a ser un gran cambio. Ahora, para cerrar, ¿cómo sabemos nosotros si nuestra planta está sana? Primero que nada, las hojas se ven firmes y se sienten firmes al tacto. No deben ser flácidas y caídas y tampoco tener arrugas. Y las hojas nuevas deben ser más grandes a las anteriores. Esto claro hasta que la planta llegue a su tamaño máximo. Si nosotros vemos que las hojas en lugar de crecer o mantener el tamaño son más pequeñas, esto indica que hay un problema. Otra cosa que tiene una planta sana es una gran cantidad de raíces. Estos híbridos en realidad producen muchas raíces, adentro y afuera de la maceta. Es normal que haya raíces aéreas, que son las que salen de la maceta, siempre y cuando las raíces de adentro de la maceta también se desarrollen bien. Y también lo que más nos interesa, que son las floraciones. Estas deben ser duraderas y abundantes. Una floración de una Phalaenopsis bien cultivada dura un mínimo de 3 meses y un máximo de hasta 6-7 meses. Claro, depende del híbrido que sea. Y esto es todo por este video. No olviden que, como dije al inicio, este va a ser un tema dividido en 2 videos. Así que esperen la segunda parte. Si les gustó, denle me gusta, compartan el video. Si tienen alguna duda relacionada con lo que se habló en este video, pueden dejarla en la parte de los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Adiós.